entramos ahora en un aspecto un poquito polémico. Tanto partidos políticos como PSOE, Izquierda Unida, UPyD, sindicatos y asociaciones de padres, madres y alumnos se han opuesto a la llamada Leiber, la LOMCE. Un aspecto tan sensible como la educación de nuestros hijos. Su opinión personal, no la opinión del partido, su opinión personal ante esto. ¿Usted cree que esta ley va a mejorar el sistema educativo? ¿Que hace falta una ley más agresiva? Yo sobre eso digo lo siguiente. En España, la ley que hemos tenido de educación es la que ha hecho el Partido Socialista. Solamente, de verdad, una ley. La del Partido Socialista. Y los resultados que tenemos no son buenos. Segundo, habrá que permitir que un partido que ha sacado la mayoría que ha sacado intente hacer su ley consensuada, pero que la haga lo mismo que le hicieron a ellos. ¿Por qué ellos se ponen a hacer una ley por pena? Tercero, ¿el problema dónde está? El problema está en que el Partido Socialista le da muchísima importancia a la educación, porque lo que ellos intentan siempre es vender ideología. Por eso quisieron hacer la educación de la ciudadanía. Por eso ellos consideran la educación muy importante, porque es verdad que la educación es muy importante. Por eso en el País Vasco, en Cataluña, llevan 30 años poniendo a los catalanes y a los vascos en contra de España. Y eso se hace a través de la educación. Así que el gobierno que tiene quiere tener la educación, quiere mandar en la educación. Aquí de lo que se trata, por lo tanto, es que hay ideológicamente, el Partido Socialista no quiere perder un sistema de educación que es el suyo, pero que desgraciadamente, yo no estoy ni en contra ni a favor. Yo lo que digo es que las cosas se ven por los hechos, y los hechos son horribles, y no digamos en Andalucía. Estamos en la cola de todos los parámetros escolares, ¿no? De fracaso escolar, de abandono, de peores resultados. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es cambiar para ver si mejoramos, ¿no? Entonces, yo no puedo saber ahora mismo si con eso se va a mejorar o no. Lo que únicamente digo es que el Partido Popular tiene el mismo derecho que el Partido Socialista para hacer su propia ley de educación. Evidentemente, yo considero que la ley de educación, la haga uno o la haga otro, debería ser acordada el máximo consenso. Lo que ocurre es que es imposible que el Partido Popular reciba el apoyo del Partido Socialista, porque el Partido Socialista quiere la educación por encima de todo, y quiere que la educación sea la que ellos quieren, y nunca tendrá el voto de los catalanes ni de los vascos. ¿Por qué? Porque los catalanes y los vascos utilizan la educación para fomentar a los niños desde muy pequeños el independentismo, que lo estamos viendo lo que pasa en este momento en Cataluña y en Perú. Y ese es el gran problema de este país, que al haberse trasladado, traspasado la educación a las autonomías, pues el gobierno español lo tiene muy complicado, primero para hacer una ley nacional y segundo para influir en las propias Un aspecto que afecta muy directamente a los ayuntamientos es la reforma de la administración local. El reparto de las competencias, que se va a quitar más competencias a los ayuntamientos para darla a las diputaciones. ¿Usted ve que esta reforma va a servir para el crecimiento, que va a aligerar? ¿Cómo? Bueno, cuando una cosa todavía no se ha aprobado, no se sabe si va a servir o no va a servir. Aquí digo lo mismo que con la educación. En España hay una ley de base de régimen local, es decir, una ley que regula
la función de los ayuntamientos, la competencia, la financiación. Esa ley, o esas dos leyes, que hay dos leyes fundamentales, que es la ley de Hacienda local y la ley de funcionamiento de base de la ley de base de régimen local, que son las competencias, las dos han fracasado. Así que las dos no han funcionado bien desde el primer minuto. Por culpa de que no han funcionado bien, los ayuntamientos están arruinados. Entonces, si eso es así, lo lógico es que haya dos nuevas leyes, tanto de financiación como de competencia. En Hacienda, ¿qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es que el gasto público que se hace en España ha cambiado en las autonomías, o más que cambiado, en las autonomías llegan a tener 40 y tantos % del gasto público. Y los ayuntamientos siguen teniendo el mismo porcentaje de gasto público que tenían hace 30 años. Quiere decir que los ayuntamientos tienen una financiación antigua. Y los ayuntamientos en estos años se han comprometido a gastar mucho dinero haciendo muchas cosas que no les corresponden. Por lo tanto, tienen más gastos que ingresos. Y lo que hay que hacer es estudiar eso, que no se gaste más de lo que ingresa. Pero para eso tiene que dejar una serie de competencias que en este momento lleva a cabo y que le corresponde o bien a la autonomía o bien al gobierno central. Que los dos, tanto el gobierno central como la autonomía, mientras que lo está haciendo el ayuntamiento, han estado mirando para otro lado, han estado callando, han dicho, ¡ay, qué bien! Lo están haciendo los ayuntamientos. Pero claro, los ayuntamientos ahora mismo no podemos, porque no tenemos dinero, porque la crisis hace que la gente pague menos impuestos, porque la gente no se hace una vivienda, porque los ingresos que teníamos los ayuntamientos nos han caído. Entonces, necesitamos tener otro tipo de financiación. Y sobre todo, no nos podemos dedicar a cosas que antes nos dedicábamos porque teníamos más ingresos. De esa forma es necesario, ante esta situación, es necesario que haya dos leyes nuevas que se hicieron hace muchos años y que con la situación actual no sirven. Como no se cambie, como no haya dos leyes nuevas, los ayuntamientos tienen que cerrar. Y para terminar, por último, se va a aprobar recientemente una ley de transparencia. Con relación a esto, en enero, el 24 de enero, si no recuerdo mal, una organización, Transparencia Internacional, sacó un informe no vinculante en el cual decía que Huelva era uno de los ayuntamientos en el cual, en materia de comunicación con los ciudadanos y de comunicación de gastos, de infraestructura y eso, uno de los que estaban a la cola. Eso invita a la reflexión. ¿Cree que el ayuntamiento en materia de transparencia tiene que involucrarse más? Ese informe es de una empresa privada, para empezar. No es, está dicho bien que no es vinculante. No es vinculante. Empresa privada. Por lo tanto, una empresa privada que no hay que darle ningún valor. ¿Y usted sabe por qué nosotros aparecemos en el puesto tal? Pues porque resulta que nosotros, cuando nos han mandado, cada año, nos han mandado durante 2 o 3 años, un cuestionario para contestar, pues no lo hemos contestado, porque no le hemos dado importancia. Claro, cuando tú no contestas un cuestionario, pues te ponen un 0. Cuando te examinas y te ponen un cuestionario y no contestas ninguna, te ponen un 0. Pero, insisto, eso es una empresa privada. 2, la razón es que nosotros no le hemos contestado, es decir, no le hemos hecho cuenta. Y 3, el Ayuntamiento de Huelva es muy transparente, totalmente transparente. Yo no sé cómo serán los demás, pero nosotros, todo lo que ocurre, lo sabe hasta la punta abajo. Sí, de algo somos transparentes. A mi mujer también se lo decía yo. Digo, todo lo que hacemos lo sabe todo el mundo. Y tenemos consejos
consejos locales de participación ciudadana desde hace 18 años. Cuando nadie tenía consejos locales de participación ciudadana, nosotros creamos 5 consejos de participación ciudadana que están funcionando. Participan en los consejos locales el movimiento vecinal. Hemos hecho presupuestos conjuntos con el movimiento vecinal. Un gobierno abierto. Nosotros tenemos un gobierno abierto, en teoría, desde hace, y en la práctica, desde hace 18 años. Otra cosa es que si a mí me mandan un cuestionario y me preguntan, oye, usted hace tal cosa y no se le contesta, puede pensar que es que nosotros estamos ocultando. Nosotros no ocultamos nada, somos transparentes. Ya me gustaría a mí que fuera igual